Bienvenidos a otro tutorial del Centro Argentino de Fotográfico. Hoy vamos a ver cómo eliminar todas las tanzas y los cablecitos cuando trabajamos con comida o elementos flotantes en Photoshop. Bien, primero que nada acá tenemos nuestra imagen base. Como podemos apreciar, se necesitaron mucha cantidad de tanzas y cablecitos como para poder colgar, ¿sí?, hojas de albahaca. Pero fuera de eso, vamos a intentar primero hacer un traspaso a través de Camera Raw para poder ajustar algunos valores y luego vamos a pasar a eliminar todo con Photoshop. Bien, en primera instancia lo que queremos es trabajar un poquito la exposición, donde vamos a reducirla levemente para darle un poquito más de contraste. Y luego vamos a levantar un poquito lo que es la barrita de contraste para generar esos tonos más oscuros tanto en el fondo como en la pasta. Una vez que hicimos ese proceso, vamos a reducir un poquito las sombras y vamos a bajar un poquitín las iluminaciones para poder apagar un poco lo que son los brillos dentro del video en sí. Bien, en este caso los blancos y los negros los vamos a dejar exactamente como están. Vamos a minimizar la ventanita de claros y nos vamos a ir a la opción de color. Dentro de color podemos regular un poquito la temperatura. Como nosotros tenemos tonalidades madera y tenemos un fondo medio marrón, lo que vamos a hacer es llevar la temperatura un poquito a un tono más cálido. Entonces de esta manera ganamos un poquito de calidez sobre toda la fotografía. Habiendo terminado, minimizamos el color y nos vamos a la opción de efectos. Dentro de efectos vamos a mejorar un poquito la textura y vamos a aumentar levemente la claridad. Con esto logramos un poco más de detalle sobre toda la imagen en general. Bien, ahora nos vamos a ir a las opciones de máscara y con la herramienta de pincel vamos a pintar lo que es la base de madera para así de esa forma poder oscurecerla un poco y lograr mayor contraste separando la base del plato. Habiendo terminado con ese proceso, vamos a volver otra vez a los ajustes básicos y nos vamos a ir a la opción de viñeta que se encuentra en el panel de efectos y vamos a crear una leve viñeta muy chiquitita todo alrededor de la imagen. Habiendo terminado con todo este proceso inicial, si queremos podemos trabajar un poquito lo que tiene que ver con las zonas de color. Esto lo podemos hacer a través de mezclador de colores utilizando la barrita de tono, saturación o luminancia para ir cambiando, modificando los tonos individuales de cada parte de la foto. En mi caso vamos a saturar un poquito más los rojos y vamos a levantar un poquito la iluminación de los mismos. Aparte de eso nos vamos a ir a la saturación de los verdes, vamos a saturarlos un poco más, al igual que los amarillos, levemente porque podemos llegar a influenciar un poco en lo que tiene que ver con la pasta. La iluminación de los amarillos la levantamos un poquito, al igual que la iluminación de los verdes. Entonces con esto generamos otro clima fotográfico en la escena para que de esta manera quede una imagen un poquito más impactante. Ya teniendo todo listo, vamos a la opción de abrir y continuamos el proceso en Photoshop. Bien, en Photoshop lo primero que vamos a hacer es apretar Control J para poder duplicar la capa y vamos a comenzar a eliminar los cables. Ahora, para poder eliminarlo tenemos un montón de métodos. Hoy en día Photoshop con la inteligencia artificial lo hace mucho más veloz, pero como nosotros tenemos preparado el programa no solamente para enseñar desde lo más moderno, sino también desde lo clásico, vamos a ver los dos métodos. Bien, el primer proceso que vamos a realizar va a ser trabajar con la herramienta de inteligencia artificial con la opción de quitar. Una vez que nosotros accedemos dentro de la barra de herramientas a la herramienta Quitar, que se encuentra en el mismo grupito del pincel corrector puntual, pincel corrector parche, nos vamos a ir a su barra de opciones y en la parte de arriba donde dice encontrar distracciones, vamos a elegir la opción líneas y cables. Una vez que apretamos, dejamos que procese. Ya terminado de procesar, como podemos apreciar, este es el cambio que nos realiza en la fotografía. La verdad que es bastante acorde, nos ahorró un montón de trabajo, pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos que continuar nosotros por nuestra cuenta. Y acá es donde viene el segundo paso, que es trabajar con las herramientas que ya vienen de forma clásica con el Photoshop, como por ejemplo la herramienta parche o pincel corrector puntual o inclusive el tampón de clonar. Bien, primero vamos a trabajar con la herramienta parche, que lo que vamos a realizar va a ser selecciones, obviamente, en las áreas donde está la tanza o los cables, para luego moverla levemente hacia un lado y de esa manera corregirlo. Ahora, fíjense la particularidad que tenemos o la diferencia que hay entre la corrección realizada entre el parche y la realizada por la inteligencia artificial. En todas aquellas áreas donde la inteligencia artificial actuó, nos quedaron vetas o manchas de donde estaban los cables. Ahora, eso significa que tenemos el doble proceso porque tenemos que también volver a trabajar sobre esas áreas. En cambio, en donde trabajamos directamente con la herramienta parche, podemos notar la diferencia que tenemos un área donde se nota el veteado y tenemos un área donde quedó completamente limpio. Bien, entonces el proceso es repetitivo y es como el videito que ya habíamos hecho una vez, donde trabajamos con una gorra, donde le fuimos quitando obviamente todas las partes de más y toda la tanza que quedaba colgada, pero es una cuestión de ir limpiando todas las áreas lo mejor posible, de una manera rápida y veloz. Habiendo terminado el proceso anterior, vamos a trabajar directamente ahora con la herramienta tampón de clonar. La herramienta tampón de clonar es para trabajar esas áreas que tenemos que están muy cercanas a la tanza y que con la herramienta, lamentablemente, parche u otra, no llegan a cubrir de una manera más efectiva.
Esta herramienta era tan sencillo como mantener apretado el Alt, hacer un clic donde yo quería tomar la muestra y luego comenzar a clonar o a pintar en el área que quería cubrir. Como podemos apreciar, primero tenemos un poquito de cuidado en lo que son los bordes y luego podemos aumentar un poco más el tamaño del pincel para hacer un trabajo un poquito más rápido. Simplemente vamos navegando en todas las áreas donde tenemos que clonar, vamos tomando muestra, un poquito de delicadeza y cuidado en los bordes. Y luego podemos aumentar un poco más el tamaño y hacerlo de una manera un poco más veloz. Bien, habiendo terminado, lo que vamos a hacer de una manera más rápida para evitar quitar todas estas partes es directamente recortar la imagen en una proporción deseada para así de esa manera poder evitar reemplazar todo el resto de la foto. Bien, con esto tenemos terminado el proceso. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un par de tomates más colgando y unas hojitas de albahaca para poder ambientar un poco más el resto de la escena. Esto lo podemos hacer ya sea quitando las imágenes de internet o directamente con inteligencia artificial o el relleno generativo que nos proporciona Photoshop. Con esto ya tenemos terminado el proceso. Ojalá te haya servido y no te olvides de suscribirte para ver más videos de Photoshop.